buen día. En esta semana, Don Cándido, recuerde no acercarse tanto a la cámara, y si quiere acercarse, entonces aleje un poquito la silla para que no se le corte la frente. no, está bien, me voy a poner. ¿Seguro? Sí, comienzo. Okay. Acción, sí. Buen día. Esta semana y desde el sábado más profusamente, estamos hablando de violencia, la violencia en la sociedad dominicana. Pero a menudo los dominicanos y dominicanas solo vemos lo que se llama la violencia directa. Pero sucede y viene a ser que, como decía Joan Garton por allá por los años 69, 70, la violencia tenemos que verla en tres dimensiones. La violencia directa, que es visible, que es lo que pasó el sábado con la muerte de Leslie Rosado. Y la violencia que se acaba de producir en una adolescente de 15 años embarazada en Nizao, Santana. Eso es lo que se llama violencia directa. ¿Qué es la violencia? La violencia es el grado en que los actores sociales o políticos entran en una fase de interactuación humana y una de las partes daña deliberadamente, físicamente, emocionalmente, psicológicamente a un individuo o a una colectividad. República Dominicana solamente nos fijamos en lo que se llama la violencia directa. Pero la violencia directa tiene un componente extraordinario de lo que se llama la violencia estructural, o que algunos autores llaman violencia estatal. ¿Qué es la violencia estatal? La que es propiciada por la desigualdad de oportunidades, por las desigualdades económicas. Esa violencia estructural, desde el punto de vista de la estructura social y económica, excluye alrededor del 70% de la población dominicana, y que es la que genera la pobreza, la desigualdad, el hambre, las enfermedades y, ¿por qué no?, la muerte. Violencia estructural, violencia estatal. Es la violencia que en los barrios, por ejemplo, no hay agua, no hay luz, no se recoge la basura. Eso es violencia, señores. Eso es exclusión y eso es marginación. ¿Y va qué? Va atrincherando a un componente significativo de los seres humanos en una sociedad como República Dominicana. Y una sociedad pobre al mismo tiempo y vulnerable en el 70%, al mismo tiempo es profundamente aporofóbica. Más que racista, los dominicanos somos aporofóbicos. Siendo pobres, no queremos saber de los pobres. Esa pobreza estructural está ahí en el día a día, que es entonces la que produce en gran medida la violencia directa. Pero al mismo tiempo en República Dominicana se ha dado, tenemos la violencia cultural en términos ideológicos, en términos de religión, en términos del arte, en términos de la ciencia. Y esa violencia cultural que viene a legitimar parte de esa violencia estructural visceral que tenemos en República Dominicana, con una enorme asimetría social. Señores, estamos hablando que de cada 100 jóvenes, 32 no tienen empleo. Que teníamos 19% de ni, esto es jóvenes que ni estudian ni trabajan y ahora están en 21. Que la pobreza creció de 21.5, la monetaria, a 24. Que el 8% de la clase media en República Dominicana, como consecuencia de la pandemia, cayó a sector vulnerable. Que los ingresos de una parte significativa de los dominicanos, lejos de mejorar, en estos casi 2 años, se han visto menguados. Ora por la inflación, u ora porque una parte importante de los empleados que tenían empleo fueron llamados, pero una parte le han dicho, va a ganar menos. Imagínense ustedes, entre no tener empleo y ganar menos, decidieron gobernar. Pero, ¿qué ocurre? Que en República Dominicana hay algo que la gente no quiere hacerle caso, porque tenemos que cambiar el modelo económico. Señores, la economía informal, el empleo informal estaba en 54 antes de la pandemia. Eso creció a 56. Todo eso es lo que se llama la violencia estructural, que no la miramos, que no nos damos cuenta. Pero al mismo tiempo esa violencia cultural viene a legitimarla. La violencia cultural, la cultura
trae consigo la perspectiva de la conducta aprendida. Pero acuérdense que la cultura no es innata. No nacemos con cultura. Es aprendida. ¿En qué? A lo largo de todo el proceso de socialización. Medio social en el que interactuamos. Por eso el ser humano es un producto social. Es un producto de su ambiente, del contexto social, político e institucional en que le ha tocado vivir. Entonces, esa cultura trae consigo la perspectiva de la cohesión social y trae consigo la manera en cómo una sociedad trata de gestionar los conflictos y al mismo tiempo la diversidad. Y eso, aquí en República Dominicana, la cohesión social cada día más se aleja. Cada día más se aleja y no sabemos gestionar los conflictos. Hace 4 años en Chile se hizo un estudio de la civilidad, la cultura cívica del dominicano y sacamos el último lugar en la cultura cívica. La persona que se te mete, la gente que se ve en semáforos rojos, todo eso es parte de la violencia cotidiana que se da en República Dominicana. Pero también tenemos una violencia institucional. ¿Cuál es la violencia institucional, Cándido Mercedes? O la que privilegia determinados actores dentro de la sociedad, ya sea individual o en grupo, ora por poder económico, por poder político o poder del estatus, poder social. Verbigracia, por ejemplo, el Congreso. Señor, el Congreso es una casta, tiene un poder como consecuencia del poder político que es irracional, llegado hasta el paroxismo. Cándido, ¿cómo? 2 exoneraciones por 4 años, sin límite. Se les dice que no la pueden vender sino después de 2 años y la venden. Saben que ahí hay prevaricación, ahí hay fraude y evasión y siguen haciéndolo. Y ahora el presidente de la Cámara de Diputados dice, hay que revisar. No, es que eso tienen que quitarlo de una vez. Entonces, o ponerla cada 4 años y con límite, 60, 70 mil dólares máximo. Y ya. Entonces, eso es lo que se llama una violencia institucional, en el que los sectores excluidos de la sociedad dominicana, teniendo como marco de referencia ese liderazgo tan negativo del Congreso, lo replican en el tejido social que le ha tocado a ellos interactuar. Por eso, a veces nos rasgamos la vestidura cuando vemos actos de violencia tan descomunales. Y es que de manera cotidiana, tanto en la superficie como de manera subterránea, está ahí la violencia. Y cada momento se visibiliza como violencia directa. En esa violencia directa hay parte de los actores que representan al Estado, que lejos de contribuir a una mayor cohesión social y a un capital social, a una cultura de legitimidad vía el sano gestionamiento de los conflictos, lo agudiza por diversos factores. Por ejemplo, ese crimen que se hace en Boca Chica con Leslie es un crimen de Estado. No es un crimen de Estado político, pero es un crimen de Estado como consecuencia de la violencia entronizada en esa institución. Una institución creada mediante el decreto 1523 del año 1936. Esto es en la época más álgida del trujillismo. Una institución que después vino con los 12 años de Balaguer, que fue el soporte medular de la violencia política y criminal contra los ciudadanos. No es la misma exactamente, pero entonces la violencia se entronizó con darle para abajo. ¿A quién? A los ciudadanos. Señores, la pena de muerte en los países donde existe es a través de la justicia, luego de un largo proceso judicial. Aquí, desde el 97 para acá, se han matado, se han asesinado más de 15,000 jóvenes en supuesto intercambio de disparos. ¿Qué pasa con muchos de esos policías? Que se construyó una cultura al interior de la Policía Nacional, gente que ha matado 3 y 4 personas y se acostumbran a matar. Y matar a un ser humano es como si mataran un cerdo, un puerco. Y entonces, eso no puede ser así. Tenemos como sociedad que reflexionar y repensar esa violencia estructural
esa violencia cultural que anida y suma la violencia directa y la violencia estructural, institucional, estatal. Y es lo que lleva que cada cierto tiempo quedemos anodados, porque cada día más la violencia directa es más fuerte en todo el cuerpo social de la República Dominicana.